Hola, Hola, bienvenidos al primer capítulo de... trocitos de la historia. Hoy nuestro primer capítulo va a hablar sobre... Los comuneros. Perfecto, y para empezar nuestra historia de los comuneros, vamos a arrancar en la época... De los reyes católicos. Muy bien, pues colocamos a nuestros reyes católicos. Perfecto. Doña Isabel y don Fernando. Fijaos, en aquella época, España estaba dividida en... Dos. En dos reinos. Bueno, por ejemplo, en primer lugar, tenemos por aquí Portugal, Francia, pero España hemos dicho que estaba dividida En dos reinos. en dos reinos. Perfecto. Este reino se llamaba... Castilla. Perfecto. Al mando de Castilla estaba la reina... Isabel. Perfecto. Y el otro reino era... Aragón. Aragón. Cuyo rey era... Fernando. Don Fernando. Pues ahí tenemos a Isabel y a Fernando al mando de sus reinos. Isabel y Fernando, como sabéis, se casaron. Sí. Los reyes católicos Isabel y Fernando tuvieron hasta 5 hijos, pero su heredera, y la que será hoy también protagonista de nuestra historia, es doña Juana. Efectivamente. Juana I de Castilla, la heredera de Isabel y de Fernando. Cuando Juana tenía unos añitos de edad, se fue a casar, sus padres la dijeron que debía ir a casarse a Flandes. Perfecto, que era un país lejano, ¿verdad? Y se va a Flandes a casarse ¿con quién? Con Felipe el Hermoso. Perfecto. Felipe y Juana se casan en Flandes y allí viven sus primeros años. Tuvieron varios hijos, pero su heredero fue... Carlos, su pequeño hijo Carlos, efectivamente. Allí tenemos a Juana, a Felipe y a su hijo Carlos. Y volvemos a Castilla. En Castilla la reina Isabel ya se puso malita. Puso enferma, fue a su palacio real de Medina del Campo y en el palacio real, muy enfermita, la reina Isabel muere. Entonces, la pobre Isabel la eliminamos de nuestra historia. Fernando tiene que volver a Aragón. Claro. ¿Y qué ocurre con Castilla? Pues vienen a Castilla Juana y Felipe. Gobiernan conjuntamente el reino de Castilla. Claro. ¿Qué ocurre? Que al poco de estar en Castilla, Felipe comienza a acusar a su esposa Juana de loca. Efectivamente, empieza a decir que Juana está loca, que está loca de remate y dice que no puede gobernar. Claro. Felipe dice que hay que apartarla. Sí. Y la empieza a llamar Juana la loca. Muy bien, en medio de todo esto, Carlos, los castellanos, ¿le damos la razón a Felipe o no? ¿Qué hacemos? En medio de todo esto, Felipe en Burgos está muy malito, se postra en su cama, Juana a su lado, porque Juana estaba muy enamorada de Felipe, y Felipe el pobre acaba muriendo. La eliminamos, por tanto, también de nuestra historia. Juana decíamos que estaba muy enamorada de Felipe. Queda muy triste y Juana no quiere hacerse cargo del gobierno en Castilla. ¿Qué ocurre entonces? Que vuelve a Castilla el padre de Juana, don Fernando el Católico, y Fernando decide apartar, encarcelar a su hija Juana en Tordesillas. Traslada a Juana a Tordesillas, y allí la pobre Juana permanece recluida. ¿Y qué pasa con Fernando? Una vez apartada Juana, Fernando gobierna en ambos reinos, claro, en Castilla y Aragón. Perfecto. Pasan los años y Fernando también acaba siendo anciano. Okay. Y en un pueblecito de Extremadura llamado Madrigalejo, enferma y muere. ¿Qué ocurre? Tenemos a Castilla y Aragón sin gobierno. La pobre Juana allí en Tordesillas. Ocurre que el pequeño Carlos, que le habíamos dejado allí en Flandes siendo un bebé, pues ya es mayor, ¿verdad, Andrea? Ya ha crecido mucho. Y Carlos viene a Castilla y Aragón para hacerse cargo del reino. Claro.
Hasta aquí parece que todo va perfecto, pero hay un problema. Claro. Carlos había nacido allí, en Flandes. Claro. Decían que no No sabía, hablar en castellano. efectivamente, que era un rey extranjero. Además, otro problema añadido, es que venía rodeado de una corte de flamencos, de gente extranjera, y a todos esos señores que no eran ni de Aragón ni de Castilla, les empezó a colocar en los puestos más importantes del reino. Claro. Por eso, muchos castellanos empiezan a estar en su contra. Los que están en su contra les llamaremos los comuneros. De acuerdo. Estos comuneros empiezan a estar en su contra, y cuando todo esto está empezando a ocurrir en Castilla, Carlos ha de volverse a Flandes. ¿Y qué ocurre? Que coge el dinero, el oro castellano, claro, y se lo lleva allí a Flandes a hacer sus historias, sus gestiones, y allí se va con el oro de Castilla. Os podéis imaginar, estos comuneros estaban muy enfadados. Claro. Además, cuando Fernando se marcha, deja gobernando a Castilla un señor igualmente de Flandes, claro, a Adriano. A ver, una de las primeras ciudades que son comuneras que se enfrenta a Carlos fue una ciudad de aquí que se llama Segovia. Muy bien. Segovia. ¿Qué idea este Adriano? Vamos a mandar nuestros ejércitos contra Segovia, claro, y aplastar así a estos primeros comuneros. Claro. Pero su ejército no tenía muchos cañones. Entonces piensa Adriano, antes iremos a Medina del Campo. ¿Por qué quería ir a Medina del Campo? Pues porque en Medina iba a coger... ¿Qué había en Medina? Medina era la ciudad donde había muerto la reina Isabel, donde se hacían unas famosas ferias, y además tenía muchos... cañones. Cañones, efectivamente. Entonces Adriano piensa, vamos a Medina, cogemos los cañones y con ellos contra Segovia. Lo que no se imaginaba Adriano es que las gentes de Medina, ¿qué dicen? Que no, no y no. Que no les vamos a dar los cañones. No les vamos a dar los cañones porque sabemos que van a ser utilizados contra Segovia, una ciudad vecina y amiga, ¿verdad? Muy bien, no consigue los cañones, pero este Adriano, enfadado, lo que ordena es quemar. Ya que no puede conseguir los cañones, como castigo, ordena quemar e incendiar parte de la ciudad de Medina. Claro, es muy malo porque se quería hacer eso. Claro. Entonces, a partir de este momento, los comuneros empiezan a decir, fíjate lo malvado que es este Adriano, claro, mandado por el emperador Carlos, que ha incendiado unas ciudades más importantes, que eran las de Medina. Entonces, además de Segovia y Medina, se unen a los comuneros muchas ciudades más. Salamanca, Zamora, Valladolid, Burgos, por supuesto Toledo, Madrid, un montón de ciudades se enfrentan al rey. Los capitanes comuneros eran los más importantes. Eran Padilla, Bravo y Maldonado. Efectivamente. Y los capitanes comuneros, sobre todo don Juan Padilla, claro, querían quitar a este rey Carlos. Claro. Pero ¿a quién querían poner como rey en Castilla? En este caso como reina, a doña Juana. Claro. Van a Tordesillas y en Tordesillas se entrevistan con Juana. Le explican todo lo que está ocurriendo en el reino, que su hijo ha traído un montón de forasteros, que todos ellos han llevado el oro, que les ha puesto en el gobierno. Juana da la razón a los comuneros. Pero ¿qué pasa? Que cuando los comuneros le dicen a Juana, vente con nosotros, vamos a luchar por ti, Juana, ¿qué hace? Dice que no. Dice que no.
dice que no porque sabía que si eso iba a más, al final podía acabar con la muerte de Carlos, que era su hijo. Así que se desentiende. Dice que no. Aún así, los comuneros siguen durante varios meses guerreando, luchando contra el emperador. Y aquí nos vamos acercando al final de nuestra historia, ¿verdad? En un pueblecito, por esta zona, llamado Villalar, se produce la última batalla. Los comuneros luchan contra las tropas del rey Carlos, del emperador, y la batalla termina con la victoria de las tropas del emperador, que acaba con todos los comuneros. Claro. ¿De acuerdo? Parece que es una historia un poco triste, con final con final triste, pero al final no es así, porque fijaos, después de todo esto viene a España el emperador, y el emperador, ¿qué ocurre? Que muchas de las peticiones de los comuneros las tiene en cuenta. A partir de este momento, el oro de Castilla vuelve a estar en Castilla. Vuelve a estar en Castilla. Muchos de estos flamencos se vuelven a ir a Flandes. Y los grandes cargos de Castilla empiezan a estar ocupados de nuevo por gentes castellanas. Así que aunque los comuneros pierden la batalla de Villalar, muchas de las cosas que pedían se llevan a cabo. Desde entonces, el 23 de abril, que es el día de esta batalla de Villalar, festejamos el Día de Castilla y León. ¿De acuerdo? Y además, una cosa que hay que tener en cuenta, también festejamos el hecho de que cuando vemos que una cosa es injusta, tenemos que luchar por ello, aunque tu enemigo sea muy poderoso, ¿de acuerdo? El emperador Carlos, el rey de Castilla, de Aragón, emperador del Sacro Imperio, era uno de los reyes más poderosos que existieron. A pesar de eso, los comuneros se enfrentan a él, porque pensaban que lo justo era lo que ellos pedían y no lo que había impuesto el rey. ¿De acuerdo? Así que el 23 de abril también festejamos o celebramos la lucha por las cosas que uno piensa que son justas. Claro. Muy bien, pues hasta aquí este primer capítulo. Espero que os haya gustado. Claro. Y si tenéis preguntas, nos las podéis hacer llegar, ¿verdad, Andrea? Sí. Adiós. Adiós.